que vamos a hallar es el volumen de una esfera que debería poder hallarse con integrales dobles, pero en este caso no lo vamos a hacer así, ya que hacer dos integrales es mucho más complicado. De hecho, ya una es complicado. Bien, lo que vamos a hacer entonces es rebanar esta esfera con discos verticales, tal y cual como rebanar una naranja. Entonces, sumando el volumen de cada uno de esos discos, pues vamos a hallar el volumen de la esfera. Supongamos que esto es uno de los discos, entonces un volumen se halla muy fácil multiplicando el área por la altura. En este caso el área es pi por r al cuadrado por la altura, que vamos a llamar al grosor de cada disco delta de x, es decir, en este caso sería la altura. Bien, entonces esto que tenemos acá es una función que me dice el volumen de cualquier disco. La voy a llamar v de r. Bien, pues tenemos que entender que el radio de cada disco va a variar siempre desde su centro hasta cualquier punto de esa circunferencia y va a ser distinto dependiendo de dónde se encuentre el disco. Entonces, ese r va a variar en función de ¿qué? Pues en función de media circunferencia. Y igual a raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Por qué no una circunferencia completa? Porque una circunferencia completa es una ecuación de dos variables, no una función. Y yo solo puedo integrar o derivar funciones. Entonces, como sabemos que r va a variar en función de esa ecuación que tenemos ahí, entonces voy a reemplazar esta función en r. Reemplazando a r por la función r cuadrado menos x al cuadrado, elevándola al cuadrado, obviamente. Lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que se hacen en los modelos matemáticos cuando se pide, por ejemplo, hallar el volumen de un tanque en función de la altura. Simplemente tenemos la función volumen de los discos, pero en función de x. Y esta r no es más que una constante, la podría llamar a si quisiera. Bueno, pero esto por sí solo no me da el volumen de la esfera. Para hallar el volumen de la esfera, tengo que sumar todos los discos. Aquí me está dando el volumen de un disco, cualquiera de los miles que yo puedo sacar al rebanar esta esfera. Entonces a esa suma yo la voy a llamar una integral, que es el símbolo de suma, de pi por raíz de r a la 2 menos x al cuadrado, que se cancelaría con S2, entonces no me queda más que esto, multiplicado por el delta de x, que lo voy a escribir de forma infinitesimal para que hallemos un volumen exacto y no un aproximado. Bien, este es el volumen de mi esfera y para diferenciarlo de las otras funciones, pues le voy a escribir un prima, b' de x. Obviamente, para encontrar ese volumen, pues tengo que integrar. Y para integrar necesito los límites de integración y no puedo decir que voy a integrar de 0 a r, porque estaría integrando solo un cuarto de la esfera, es decir, este sector. Y está claro que la función que gobierna a r, o sea al radio, es media circunferencia, o sea que la integral viene desde menos r hasta r. X sería igual a menos r hasta x igual a r. Esto en realidad no me sirve para nada más, simplemente para conocer cuál es la función que gobierna a r. Bien, para resolver esta integral voy a sacar las constantes de la integral como pi y voy a escribirlas sin límites de integración.
Lo que tengo entonces es la integral de r al cuadrado, que es una constante, o sea, r al cuadrado por x, menos la integral de x al cuadrado, es x a la 3 sobre 3. Ahora sí, a esto le escribo los límites de integración desde menos r hasta r. Ahora sí procedo a evaluar r, pero debo aclarar que r lo escribí en mayúscula para que no se confundiera con r minúscula, que es una constante cualquiera. Entonces, reemplazando x por r, me queda r al cubo menos r al cubo sobre 3 menos, abro paréntesis, evalúo la r negativa, o sea el límite inferior, tengo menos r por r al cuadrado, voy a escribir así, menos r al cubo entre 3. Ahora me voy a deshacer de este paréntesis, esto lo escribo igual. Esto que tengo aquí es una multiplicación, r por r al cuadrado es menos r al cubo. Por este menos que está afuera, pues tengo más r al cubo. Ahora aquí tengo un menos r al cubo, pues tengo un menos r al cubo sobre 3. Bien, aquí puedo sumar los términos semejantes, como por ejemplo estos dos. Así que tengo pi que multiplica a 2r al cubo menos 2 veces r al cubo sobre 3. Ahora, si sumo estos dos fraccionarios, pues obtengo un r al cubo multiplicado por 4 tercios y multiplicado por pi, que lo tenía aquí afuera. Esto que tengo acá es el volumen de cualquier esfera, no de una en particular. Por eso usé r como un número fijo, sea 4 o 12, el que fuere. Ahora voy a hacer un ejemplo del volumen de un cono en los ejes X y Y. No voy a dibujar el eje Z porque en realidad no lo necesito. Y voy a hacer el volumen de un cono porque es un objeto circular, a diferencia del volumen de una pirámide u otros objetos a los cuales se les puede hallar el volumen con geometría simple de triángulos y no es necesario complicarse tanto con una integral. Entonces, empezando siempre por las rebanadas en este caso son delta x porque son rebanadas verticales, las podría sacar perfectamente horizontales si girara el cono abriendo en el eje Y, de esta manera. Entonces, de nuevo, al igual que antes, ¿cuál es el volumen de ese disco? Es pi por r al cuadrado, que es el área, en función del radio, multiplicado por el grosor, o sea, delta de x. Ese es mi volumen en función del radio. ¿Qué me falta? Saber cómo va a variar el radio de el disco a medida que yo hago rebanadas más pequeñas, y es evidente que el radio va a variar en función de esta línea azul que tengo acá. La continuación de la recta y igual a x. Podría ser la recta y igual a 2x, pero yo voy a hallar el volumen de cualquier cono y no de uno en específico. Bien, entonces ahora que tengo la función y igual a x que me dice cómo va a variar el radio, pues lo reemplazo donde está el radio. Entonces, donde antes estaba r cuadrado, ponemos x y lo elevamos al cuadrado. Esta es mi función b de x. Bien, esta función b de x me dice el volumen de cualquier disco de estos a cualquier altura del cono. Lo que yo necesito ahora es sumar todos esos discos. Delta de x cambia por dx y ahora no me queda más que establecer los límites de integración. En este caso empezamos desde el origen 0,0 y este punto donde termina el cono o donde empieza, dependiendo de dónde lo veamos, va a ser la distancia desde 0 hasta el origen, o sea la altura del cono, y el radio de la circunferencia que está en la base del cono pues la voy a llamar r, o sea
este es el punto h, r. Recuerden que los límites de integración siempre se marcan en función de la variable independiente, o sea x. Entonces sería desde 0 hasta h. Esta integral es muy fácil de resolver. Pi lo podemos escribir por fuera. La integral de 0 hasta h de x a la 2. Esto es igual a x a la 3 sobre 3 evaluado de 0 hasta h y multiplicado por pi. Que no se nos olvide pi. Entonces esto sería pi, reemplazo x por h, o sea h al cubo sobre 3. Ahora, si ustedes miran en internet, todos los volúmenes de los conos están multiplicados por una r, y en este caso, ¿de dónde vamos a sacar la r? ¿Por qué no está? Bueno, la respuesta es muy simple, es que yo me inventé esta recta, y igual a x. Entonces, lo que quiere decir esto es que si estuviésemos hallando el volumen de un cono en particular, pues si nos dan la ecuación de esta línea recta, simplemente con el punto de origen y el punto final, pues todos sabemos cómo hallar la ecuación de una recta. Esa recta sería la que se reemplaza acá. Yo me inventé la recta y igual a x porque quiero hacer un cono general.